¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. El día de hoy vamos a empezar a trabajar el tema de fronteras para terminar ya con geografía. Ya estamos terminando los temas de historia, vamos a terminar ahora temas que concernientes a geografía y vamos a pasar a historia universal. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar la clase, como siempre lo hacemos conmigo. Tenemos que rezar a Diosito, le vamos a dar gracias a Dios porque estamos vivos, porque estamos con nuestros padres, porque tenemos algo que comer, porque hay esperanzas, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanzas. Le pidamos cosas, no dejemos de pedir. ¿Qué cosas le pedimos? ¿Materiales? ¿Sí? ¿Eso le pedimos? Un carro, ¿no? Eso, viajar. ¿Qué le pedimos? ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que realmente es importante? Quiero empezar mi clase con eso. ¿Está bien? Ya hablamos de Diosito. Ahora vamos a hablar sobre lo que realmente es importante. Estaba pensando cómo empezar la clase con ustedes el día de hoy. Y como todos estamos estresados porque estamos encerrados, había estado haciendo mi playlist de cuarentena, ¿no? ¿Qué canciones debería de tener mi playlist de cuarentena? Me acordé de una y la letra viene bien para este momento, ¿no? World Hold On. Bob Sinclair, es una canción, creo que le puede gustar. Es música techno, ¿no? Música techno. Se las quiero poner. Significa mundo aguanta, ¿no? Mundo, que el mundo resista, ¿no? Cuando era feliz y no lo sabía, ¿no? Así funciona la felicidad, ¿sí? Uno es feliz y no sabe que es feliz hasta después de un tiempo. Así es como funciona. No lo sé, éramos felices cuando estábamos en la escuela y ahora ya no lo estamos. Y ahora ya no somos felices. Es otro momento, ¿no? ¿Cómo funciona la felicidad? ¿No? Voy a poner la canción, quiero que la escuchen. Ojalá que no me la bajen los de YouTube. La voy traduciendo, ¿no? Para eh, eh, abre tu corazón. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sientes? Abre tu corazón. ¿Es real lo que sientes? El Iván pudo haber sido hace 1.000.000 de años, pero no puedo pensar en un momento mejor para decir esto. Mundo, resiste. En vez de jugar con nuestro futuro, ábrete campo. Mundo, resiste. Pregúntate quién tendrás que responder las preguntas que te dé el cielo, ¿no? Bailemos, ¿no? Que nada nos quite la alegría de vivir, chicos, ni siquiera el encierro, nada. Mira en tu interior y encontrarás un amor muy profundo. Lo que es bueno viene desde lo más alto. Si alguna vez te encuentras con tu niño interior, no llores. No, no. Dile que todo va a salir bien. World, hold on. Bailaba. Yo cuando era joven bailaba. Esta canción debe tener 20 años. No, 15 años. Entre 15 y 20 años. Cuando era joven y bello. ¿Se imaginan? También fui joven. Todos hemos sido jóvenes, ¿no? Tenía su edad. Chicos en el cielo, ¿no? Está buena la canción. No tomes una respuesta por no nunca. Propaga el amor. Que todos se unan ahora. Una sola voz, un solo corazón, ¿no? Amor y unidad. Cantémoslo todos.
que nadie nos quite la alegría de vivir. Eso es lo que les quiero decir, ¿no? Estamos vivos. Si estamos vivos, hay esperanzas. Mientras haya vida, hay esperanza, lo que siempre les digo, ¿no? Y es la letra, el nombre de la canción está bueno. Mundo, aguanta, resiste, ¿no? Esto va a pasar. Haga su playlist de cuarentena, música que uno debe de escuchar para no sentirse mal. Y baile, ¿no? Bailen solos, ¿qué importa? ¿No? Nietzsche decía, no creo en un Dios que no baile, ¿no? Hay algo en la divinidad que, que debe de tener alegría, ¿no? Si no hay alegría, ¿para qué vivo? Si no hay alegría, no tiene razón de ser la vida. Tenemos que estar alegres, chicos. Ustedes son jóvenes, yo lo conozco. Yo me reía con ustedes todo el tiempo, ¿o no? Me gustaba entrar al salón y reírme con ustedes, ¿no? Con las cosas que decían, ¿no? Me alegraban el día. Los extraño eso, ¿no? Ahí les había encontrado, les había buscado una frase que estaba buena, ¿no? A veces eh, no es una frase, sino que estaba viendo mis clases de economía que tenía que encontrar y hay una paradoja de la elección en economía, ¿no? En economía lo que dice es que se llama la paradoja de la elección, ¿no? Entonces lo que dice esta paradoja es que si hay mucho de donde elegir, la gente no elige nada, porque luego se arrepentirá de lo que compraron, ¿no? Entonces lo que hace el investigador es pone 3 o 4 sabores de mermelada. Entonces la gente dice, listo, elijo este. Si hay 3 sabores, elijo entre uno y me quedo porque los otros 2 no me gustaron mucho, ¿no? Pero el mismo investigador empieza a poner más sabores, pone 20 sabores. Entonces la gente empieza a probar, a probar, a probar y al final no elige nada. Y se va a su casa sin comprar porque piensa que después cuando llega a su casa se va a arrepentir de lo que ha elegido. ¿Cómo funciona el amor? ¿No? Para eso es lo que buscan las aplicaciones estas que están en la computadora, el Tinder, eso, ¿no? Que uno está pasando del dedito y viendo, ¿no? La cantidad de personas que hay ahí, ¿no? Si hay mucho de dónde elegir, no voy a elegir nada, ¿no? Porque después te vas a arrepentir de haber elegido. Es una paradoja de la elección, ¿no? Eso también la paradoja de la elección en economía se puede trasladar hacia un campo como que el que es el campo amoroso. Nada, se lo dejo para que lo pensemos, ¿no? Como les dije, no nos vamos a ver, entonces necesito conversar algunas cosas con ustedes. Vamos a hacer la clase del día de hoy, nos vamos a centrar en el tema. El tema es la frontera con Colombia. ¿Cómo es que llegamos a tener esta frontera con Colombia? Vamos a ver las fronteras con cada uno de los países que tenemos, con cada uno de los países limítrofes. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar. Igual que siempre voy leyendo y voy explicando. La frontera con Colombia, ¿no? Después de la independencia, el primer estado con el que el Perú tuvo que enfrentarse fue con la Gran Colombia, que estuvo formado sobre las antiguas bases de jurisdicciones de las audiencias de Quito y el Virreinato de Nueva Granada. Su territorio incluía los países, faltaría ahí la Capitanía General de Venezuela, ¿no? Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, ¿no? Es la Gran Colombia. Tenemos que mirar a un precursor de la independencia, que es Francisco de Miranda. Francisco de Miranda tenía la idea, la intención, ¿no? De que este continente, el continente que estuvo formado sobre las bases del antiguo imperio español, todo fuera uno, desde México hasta la Patagonia.
del lado del Pacífico, en América del Sur, porque del lado del Atlántico es Brasil y tiene otra característica particular. Entonces, Francisco de Miranda tenía, que es el maestro de Simón Bolívar, de Sucre, de Santander, de los grandes generales, de las grandes generales de la independencia, de Colombia, de Venezuela. Él, Francisco de Miranda, tenía esta idea, ¿no? Este sueño, ¿no? El sueño de Miranda era hacer un gran país sobre las bases de todo el imperio español en América, desde México hasta Tierra del Fuego. No se pudo completar, ¿por qué? Porque habían demasiadas diferencias entre cada uno de los lugares. La gente acomodada, las clases dirigentes, las élites, que solo pensaban en su propio bienestar, no pensaban en un bienestar general. Inclusive los que propusieron esto, que fue sobre todo Simón Bolívar, él pensaba en verse a sí mismo como el rey, el monarca de estas zonas, ¿no? Entonces, esta idea no va a prosperar. Bueno, van a ser un montón de motivos, pero me parece, a mi humilde interpretación, que sobre todo es por eso, esta idea de la América hispana no va a llegar nunca, no se va a concretar nunca, pero va a tener una una principal fuente en lo que va a ser la Gran Colombia. Recordemos el nombre de los países, ¿no? Colombia, ¿por qué se llama Colombia? Colombia se llama así por Cristóbal Colón. Entonces, el nombre que debería tener todo este continente debería ser en honor a él, porque el continente se llama América. Entonces, como para reivindicarlo, habría que ponerle el nombre Colombia. Y fue este primer intento, el intento de la Gran Colombia era el de que Colombia, el de la Gran Colombia, en honor a Cristóbal Colón, se constituyera sobre las bases de Ecuador, lo que ahora son Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. El Perú y la Gran Colombia. Vamos a ver los antecedentes porque es el Tratado Salomón Solano, es a donde tenemos que llegar. El Tratado Salomón Lozano es el que va a definir hasta el día de hoy nuestra frontera con Colombia. Pero tenemos que ver los antecedentes, cómo es que llegamos hasta ahí. Este problema va a empezar, como les dije, apenas empezamos nuestra independencia. No existía Ecuador, no existía Colombia, existía la Gran Colombia, que era Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Estos países. Y con estos países nosotros vamos a empezar a negociar. Vamos a ver cómo es que se van a dar esos hechos. La frontera con la Gran Colombia se definió sobre las bases de los principios del iuti possidendi y libre determinación de los pueblos. Para todos nuestros casos, menos Bolivia. Bolivia va a ser un caso aparte y lo vamos a estudiar aparte. Pero para todos los casos de la constitución de nuestras fronteras, se van a emplear dos principios jurídicos. El primero es el del uti possidetis. El uti possidetis es una locución latina. Es una locución latina que significa lo que ganaste, poseerás, ¿no? Entonces, era el Imperio Romano, era un principio jurídico por la cual si ellos ganaban en una guerra un territorio, ese territorio pasaba a ser para ellos. Este principio jurídico durante la época de la colonia va a cambiar, va a volverse para el empleo de casi todas las fronteras en América Latina. Se va a emplear con el sentido de que todos los países, ¿no?, que se formen a partir de su independencia van a quedarse comprendidos con los territorios conformados previos a la ruptura con España. ¿Me estoy dejando entender? ¿No? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si el Perú estaba compuesto desde el norte hasta el sur
Tacna, Maynas, ¿no? Puno, el Alto Perú, ¿no? Entonces todos estos eran territorios del Perú antes de que el Perú sea independiente y se separe de España. Esos territorios van a quedarse conformados con cuando el Perú sea independiente. Es decir, el virreinato del Perú se va a transformar en el país del Perú, la República del Perú, con los mismos territorios que poseía, previo a su independencia. Ese es el principio del uti possidetis que van a emplear todos los países casi todos los países en América Latina. Y el otro es el de la libre determinación de los pueblos. El de la libre determinación de los pueblos es que si se le va a preguntar a un pueblo, ¿ustedes quieren seguir perteneciendo a ese lugar o quieren irse al otro país que es contiguo, que es vecino? Y las personas de ese lugar van a tener que decidir por sí mismas. Entonces va a ser una conjunción de ambos principios para establecer las fronteras, al menos en un primer momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a perder porque teníamos a nuestro cargo Guayaquil, pero Guayaquil no quería pertenecer a Perú. Guayaquil decía, no, nosotros preferimos pertenecer a la Gran Colombia. Está bien, no pasa nada, vayan a la Gran Colombia. Libre determinación de los pueblos. A pesar de que, según el principio del uti possidetis, Guayaquil debería estar del lado de Perú. ¿Por qué? Porque era un territorio que pertenecía al virreinato del Perú cuando el Perú se convirtió en la República del Perú. Es el uti possidetis, pero de acuerdo al libre determinación de los pueblos, este mismo territorio de Guayaquil dice, no, yo no quiero estar en el Perú, yo prefiero estar con la Gran Colombia, no pasa nada, váyanse. Pero también nosotros ganamos territorio, no tan solo fue en contra, ¿no? Por ejemplo, Cajamarca, la provincia de Jaén. La provincia de Jaén, Cajamarca, se le hace la misma pregunta. Ustedes, ¿por qué Jaén pertenecía a la Gran Colombia al momento de la independencia? Al momento de cuando se hace la independencia de la Gran Colombia, en ese preciso momento Jaén pertenecía a la Gran Colombia. Jaén dice, no, nosotros siempre, desde la época de los incas, hemos sido parte del Perú, preferimos estar del lado de Perú. No nos sentimos más unidos a su pasado, a su historia, a su tradición. Entonces, Cajamarca regresa al seno patrio, ¿no? Entonces, hay un movimiento, algunos se van, otros regresan en esta conformación de las fronteras iniciales, ¿no? Pero va a ser un problema. ¿Por qué va a ser un problema? Porque la Gran Colombia va a desaparecer. Y todo lo que se hizo con la Gran Colombia, cuando pasen a ser países independientes, va a quedar nulo. Vamos a ver cómo se dan los hechos. Entonces ya hablamos sobre los principios, el principio del uti possidetis y el principio de la libre determinación de los pueblos. Por el primero, el Perú adquirió soberanía sobre el territorio de Maynas, ¿no? El uti possidetis, el Perú tenía soberanía, la Real Cédula de 1802, lo vamos a ver todo el capítulo, porque es una Real Cédula importante. El Perú va a pasar a tener el territorio de lo que es hoy la provincia de Loreto, ¿no? Porque es la selva, nadie vive ahí. Recién la hemos poblado en el siglo XIX, ¿no? Todavía estamos en el siglo XVIII. Entonces, ¿cómo hacemos con la provincia que en ese tiempo se llamaba el territorio de Maynas? Que ni siquiera existía como región, porque todo pertenecía al departamento de Trujillo. Ni siquiera existía el departamento de la Libertad, existía el departamento de Trujillo. Entonces, toda la selva, el territorio de Maynas, ¿a quién debería pertenecer? A la Gran Colombia. Va a ser un territorio en disputa, ¿no? Al final nosotros nos vamos a quedar con una parte, pero va a ser toda una serie de conflictos que va a llevarnos a guerras con Colombia, guerra con Ecuador, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no? Por la Real Cédula del 15 de julio de 1802, la Comandancia General de Maynas
pasó a la autoridad de Nueva Granada, ¿no? Esta real cédula, que vamos a escucharla todo el tiempo en el conflicto limítrofe. La real cédula de 1802 va a ir y venir, ¿no? Primero va a pasar en esta cédula al virreinato de Nueva Granada, pero después va a regresar a la jurisdicción del virreinato peruano. Estuvo con Maynas, con el virreinato de Nueva Granada, y después regresa a Perú. ¿Pero a quién le va a pertenecer? Es un territorio en disputa, al menos en estos momentos. Por el segundo principio, es decir, por el de la libre determinación de los pueblos, el territorio de Guayaquil, que dependía del virreinato peruano, decidió pertenecer a la Gran Colombia, ¿no? Sobre todo por influencia, lo que nos dicen los historiadores, de Bolívar. Y la provincia de Jaén, que dependía de la audiencia de Quito, se incorporó libremente al Perú, lo que les acabo de explicar, ¿no? Va a haber movimientos de acuerdo a la libre determinación de los pueblos. Guayaquil va a regresar hacia la Gran Colombia y Jaén va a regresar hacia el Perú. Sin embargo, luego de la consolidación de la independencia, la reacción antibolivariana, aquí había un gran movimiento antibolivariano, ¿no? Por estas cosas, ¿no? De quererse llevar partes a la Gran Colombia. Lo que van a decir muchos historiadores es que Bolívar no estaba pensando en el Perú, Bolívar estaba pensando en su país, en la Gran Colombia. Entonces, Bolívar está pensando en los intereses de ellos. Nosotros tenemos que pensar en nuestros intereses. Vamos a tener que competir contra la Gran Colombia. Hay una reacción antibolivariana en el Perú que va a ocasionar los primeros roces con este gobierno de la Gran Colombia. Entonces, Bolívar va a exigir... Un momento. Bien, estos conflictos que van a haber entre Simón Bolívar y el Perú van a traducirse en que casi haya una guerra, pero van a terminar saldados con una firma de un tratado. San Martín en ese momento no se encontraba en posiciones de hacer ninguna guerra, porque tenía dentro de la Gran Colombia también tensiones que no querían que la Gran Colombia se juntasen, porque también eran intereses distintos, como los que acabo de decirles, ¿no? La élite de Caracas no quería juntarse con la élite de Colombia, la élite de Colombia no quería juntarse con la élite de Ecuador, y Panamá recién se empezaba a formar. Panamá va a terminar como país independiente, pero Panamá era parte de Colombia. Entonces habían como tensiones dentro de la misma Gran Colombia, que no le hubiesen permitido a Simón Bolívar establecer o hacer una guerra para controlar estas regiones. Cuando empiezan a ver estas regiones, Bolívar va a exigir, ¿no?, que regrese Jaén, que regrese Cajamarca, ¿no? La región de Maynas tiene que ser de la Gran Colombia. Entonces, pero como les digo, el Perú va a cerrar sus posiciones y al final esto se va a sellar con un tratado para que todo permanezca como si no hubiese pasado nada, porque el mismo Bolívar, no porque no hubiese querido hacer la guerra a Perú, no lo sé si hubiese querido, ¿no?, pero no lo hubiese podido haber hecho. ¿Por qué? Por todas las tensiones que habían dentro de la misma Gran Colombia. Vamos a seguir leyendo, ¿no? Entonces, el Bolívar exigió la restitución de Jaén y de parte de Maynas a la Gran Colombia. Más allá del resultado del conflicto, la debilidad de la posición de Colombia marcó la firma del Tratado de Girón en 1829. Este va a ser el primer tratado, ¿no?, el de Girón. Y después el de la Reagual, en septiembre de este mismo año, de 1829. Eso va a ser el primer antecedente para poder entender la frontera con Colombia.
Ambas partes reconocieron como límites. ¿Cuáles van a ser los límites entonces? Los respectivos territorios que tenían los virreinatos de Nueva Granada y del Perú antes de la independencia. Es decir, vamos a volver al uti possidetis, pero con estas excepciones de la libre determinación de los pueblos, en el caso de Jaén y en el caso de Guayaquil. Ambos se van a mover, ¿no? Van a cambiar sus jurisdicciones y van a irse hacia los otros lados. Eso va a ser cuando está la Gran Colombia. Pero va a ser un problema porque la Gran Colombia no va a durar 10 años, hasta el 29, si no me equivoco. Este es el mismo año en el que va a terminar la Gran Colombia. Entonces, la Gran Colombia se va a desmembrar. Va a desmembrar en Venezuela, en Colombia y en Ecuador. Entonces, fojas ceros. Tenemos que regresar a hacer todo de nuevo y establecer un convenio limítrofe con cada uno de los nuevos países que se ha establecido y con los cuales teníamos límite. Venezuela no, porque estaba muy lejos de nosotros, pero en el caso de Colombia y en el caso de Ecuador íbamos a tener que volver a establecer límites con una mayor salvedad. ¿Cuál era esa mayor salvedad? De que este territorio, el de Magnas, iba a ser disputado por Ecuador, por Colombia y por Perú. ¿Quién se va a quedar con lo que ahora es la región de Loreto? Luego de la disolución de la Gran Colombia, los compromisos establecidos en 1829 perdieron vigencia. Ya no existía la Gran Colombia. Nosotros habíamos hecho un tratado con el Tratado de Girón y el Tratado de la Reagual eran contratados con la Gran Colombia, pero la Gran Colombia ya no tenía existencia jurídica. Entonces, ¿qué hacemos? Se tuvieron que reiniciar las negociaciones por separados con Ecuador y con Colombia. A partir de la década de 1850, el tema limítrofe con Colombia volvió a cobrar importancia por las posibilidades de la explotación que ofrecía la región amazónica. Colombia siempre estuvo alerta de los arreglos limítrofes o de comercio que realizaba el Perú con Ecuador y con Brasil. Incluso mostró inconformidad señalando que su frontera con el Perú no estaba definida, ¿no? Entonces, en 1850 empezamos nosotros también, todos estos países nuevos ya están sólidos en su constitución como repúblicas. Nos hemos olvidado prácticamente de España. Entonces tenemos que ir viendo cómo obtenemos mayores recursos. Entonces empieza una explotación de los recursos naturales. Todavía estamos en el siglo XIX, porque lo del siglo XX va a ser la del caucho. Acá todavía no aparece el caucho. Y ese va a ser otro problema. Entonces, Colombia va a estar siempre atento. ¿Qué hacemos con Ecuador? Porque lo puede perjudicar a Colombia. ¿Qué vamos a hacer con Brasil? Porque también va a entrar Colombia. Entonces, pero Perú quería negociar por cada uno por su lado, ¿no? Porque si nos estamos a negociar todos juntos, podamos ser que el Perú iba a ser el que más perdiese. Igual perdimos un montón, ¿eh? Les adelanto la novela. Este punto fue aprovechado por el Ecuador, que vio en Colombia un aliado a sus problemas. Entre 1887 y 1895, el gobierno colombiano participó en los arreglos fronterizos entre Perú y Ecuador, aunque sin llegar a definir nada. Colombia seguiría sosteniendo a sí mismo que tenía derecho sobre la región de Maynas, Loreto. Pensemos en Maynas como Loreto. Y, aunque reconocía la validez de la Real Cédula de 1802, afirmaba que solo establecía una demarcación de orden eclesiástico, pero no político. Ese era el argumento de nosotros. Cuando uno revisa los antecedentes de este documento, ambos, por esta Real Cédula, regresaba Maynas a Perú, pero para Ecuador va a decir que no, era solamente para un asunto de la iglesia, no puede ser tomado como un asunto de límites, pero también es medio tramposo. Ambas partes tienen sus argumentos y hay que leerlas las dos.
¿no? Pero es tramposo, ¿por qué? Porque todo es España. Entonces no hay frontera que definir. Si todo es España, ¿dónde empieza y dónde termina un lugar? Todo es España, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina Perú y Chile en el lado sur? En el desierto de Atacama. ¿En dónde exactamente? ¿No? No hay un límite exacto, no hay un paralelo porque, como les digo, todo es España. Entonces, en este momento no hay un problema de delimitar fronteras. ¿No? Eran lugares, ¿no? Va a terminar acá y de ahí va a seguir por ahí, ¿no? Pero no hay en el paralelo tal, en el río tal, ¿no? Salvo en algunos casos de algunas audiencias, pero eh, eh, esto va a suscitar problemas, ¿no? Problemas para establecer fronteras con nuestros vecinos. Las negociaciones, y para Colombia y Ecuador. Ecuador es el que va a perder más, ¿no? Porque Ecuador también empieza a establecer fronteras con Colombia. Ecuador quería tener un aliado porque Ecuador quería tener acceso a Maynas, a Loreto, así ampliar su territorio. Entonces Ecuador lo quería reconocer como propio y cede en todo aquello que le diga Colombia. Colombia va a establecer los límites con Ecuador en base a los términos que Ecuador le va a decir. ¿Por qué? Porque Ecuador lo que realmente le interesaba era la región de Maynas, llegar hasta una salida al río Amazonas. Entonces Ecuador se va a encontrar que va a ceder un montón con Colombia y después Colombia va a llegar a un acuerdo con Perú y Ecuador se va a quedar solito, ¿no? Porque inclusive Ecuador va a romper relaciones diplomáticas con Colombia. Una vez que se firma el Tratado Salomón-Lozano, Ecuador y Colombia rompen relaciones porque Colombia va a tener una postura a partir de ese momento a favor del Perú, porque Perú había cedido territorio, ¿no? El río Caquetá. El río de Perú decía que su territorio era el río Caquetá, ahí se los he adjuntado en el mapa, mírenlo. Y Perú decía, es hasta el río Caquetá. Colombia decía, es hasta el río Putumayo, ¿no? Entonces, y la zona entre el Caquetá y Putumayo va a ganar Colombia, quedando la zona entre el río Caquetá y el río Putumayo, que va a ser la frontera actual. Inclusive le vamos a ceder el trapecio de Leticia, que Leticia era un pueblo que había fundado colonos peruanos, ¿no? Se los da a quién, a Colombia. ¿Para qué? Para que después Colombia sea también un aliado en la posición peruana frente a Ecuador. Vamos a ceder con Colombia y Ecuador va a verse perjudicado y se va a quedar en un territorio menos extenso. El más perjudicado va a ser Ecuador, ¿no? Porque Ecuador va a perder frente a Colombia y va a perder frente a Perú, ¿no? Terrible, pobrecitos. Negociaciones y conflictos en el siglo XX. El tema fronterizo con Colombia cobró mayor importancia a inicios del siglo XX debido a intereses económicos relacionados con la explotación del caucho entre los ríos Caquetá y Putumayo, lo que les acabo de explicar. Colombia tenía además sus propias razones. Buscaba lograr una presencia en el río Amazonas, debido a que entre 1899 y 1902 soportó un conflicto interno denominado la Guerra de los Mil Días, cuyo resultado en 1903 fue la separación de Panamá y una crisis económica. Para superar esta situación debía solucionar los límites, los conflictos limítrofes pendientes. Contexto, ¿no? Se está construyendo el canal de Panamá. Panamá era una de las regiones de Colombia, ¿no? Era como un departamento de Colombia. Panamá va a tener el canal, va a ser una obra de ingeniería monumental, ¿no? Cruzar el Pacífico hacia el Atlántico sin darle la vuelta a todo el continente sudamericano. Pero al mismo tiempo, este conflicto
Eh, a partir de este conflicto, de establecer esta obra de ingeniería majestuosa que es la construcción del Canal de Panamá, eh, ¿quiénes lo estaban haciendo? Lo estaban haciendo, primero empezó Francia, después Francia no va a continuarlo y va a seguir Estados Unidos, pero Estados Unidos veía que Colombia era un país muy inestable, entonces mejor que se independice la región de Panamá y va a apoyar a las personas de esta región para que se independicen. Colombia va a perder todo el canal de Panamá y las riquezas que eso representaba. Ahora Panamá es un país independiente, pero antes era, como les digo, una región de Colombia. ¿A costa de qué? ¿No? Al mismo tiempo, en esta época vamos a encontrar que el Perú está teniendo, recordamos el contexto, 1700, 1879 hasta 1884, la Guerra del Pacífico. Después tenía que regresar Tacna y Arica para el Perú. Perú le pide a Estados Unidos que sea árbitro para que regrese Tacna y Arica, ¿no? Entonces Perú quería congeniarse con Estados Unidos para que Estados Unidos tenga una posición favorable con el Perú. ¿Qué va a hacer? Estados Unidos le va a decir, bueno, lleguemos a un acuerdo, ¿no? Colombia ha perdido, Panamá, dale esta parte de la selva, dale la zona comprendida entre Caquetá y el Putumayo para que pueda tener una salida hacia el Amazonas, ¿no? Entonces, y Estados Unidos obviamente iba a tener una posición favorable para el Perú, que la tuvo, ¿eh? Pero nunca se llegó a un buen puerto por las circunstancias en las que se dieron. Después vamos a ver el tema con Chile también, cómo es que llegamos a la frontera con Chile que tenemos actualmente. El asunto es que el contexto, como siempre le digo en historia, veamos contexto. El contexto para esto, para entender la guerra de los 100 días, es Panamá como provincia se va a separar de Colombia. Colombia necesita establecer fronteras con los otros países. Ahí es cuando va a establecer fronteras con el Perú. Y en este momento es donde vamos a encontrar que necesita obligadamente solucionar su problema con el Perú y necesita ganar este territorio. ¿A costa de quién? Sí, de Perú. Entre 1904 y 1906, Perú y Colombia realizaron negociaciones bajo el arbitraje del rey España y posteriormente del Papa, aunque sin que se resolvieran el problema. Entre 1906 y 1909, la situación empeoró por incidentes en la región de Putumayo. Ello llevó a la firma de otro tratado. Vamos a encontrar acá el tratado Porras-Tancoragués, ¿no? En 1909, en el cual ambos países acordaron postergar el tema hasta que el rey España se pronuncie frente al juicio con Ecuador, ¿no? Todo está como entreverado. En ningún país quiere ceder al otro hasta que se defina bien cómo es que vamos a hacer. Casi siempre se va a estar procediendo a arbitrajes internacionales. ¿Para qué? Para que no haya guerras. Ahora, ¿dónde vamos? A la Corte Internacional de la Haya. En esta época, a países con prestigio. Estados Unidos, España, el Papa. Sin embargo, la situación se agravó en 1911 tras la incursión de tropas colombianas en la margen derecha del río Caquetá. Hasta ese momento eran propiedad de Perú, en el puerto Córdoba. En respuesta, un contingente militar peruano, bajo el mando de que era el presidente Óscar R. Benavides, que va a ser el presidente Benavides, desalojó a los invasores y recuperó el puerto Córdoba. Es decir, ahora el puerto Córdoba está del lado de Colombia, pero hasta ese momento era el suelo peruano. Las gestiones diplomáticas llevaron a la firma del convenio o otro convenio más, Pinto Olaya Herrera. Miren, Porras Tancoragués, Pinto Olaya Herrera, ¿no? Tratado García Gual, al tratado, ¿no? De, ¿cuál más vimos por aquí? Al tratado, ¿dónde está el otro tratado? Se me fue, ¿no? Vamos a ver que vamos a encontrar
el Tratado de Girón, ¿no? El primer tratado, el de Girón, el segundo va a ser la Reagual, después vamos a encontrar el Tratado de Porras Tanco Argaez y después vamos a encontrar al convenio Pinto Laya Herrera. ¿Qué especificaba el tratado Pinto Laya Herrera? Que estipulaba provisionalmente las guarniciones de Caquetá. El Perú se va a encargar cuidando la zona de donde quería tener jurisdicción, es decir, la zona entre el río Caquetá y el río Putumayo. Ahora, el Tratado Salomón Lozano, que es el tratado que va a sellar nuestro límite con Colombia y que hasta ahora lo tenemos y que tenemos que respetar. Los tratados se respetan, siempre se lo digo. En los años siguientes se sucedieron acciones militares por ambos bandos, ¿no? Casi guerras. Lo que puso en evidencia, y vamos a ver después una guerra, lo que puso en evidencia la urgente necesidad de una solución oficial al impasse fronterizo. Así, en marzo de 1922 se va a suceder el Tratado Salomón Lozano. Se firma, siempre hay dos apellidos por las dos partes que van a establecer los tratados. ¿Qué decía el Tratado Salomón Lozano? Establecía como línea fronteriza entre ambos países el río Putumayo, ya no el Caquetá, que Benavides se había encargado de recoger para el Perú por los antecedentes que les acabo de decir con Ecuador, trazando una línea de confluencia que desemboca directamente en el río del Amazonas hasta el límite de Perú-Brasil establecido en 1851. Es la triple frontera. Este trapecio de Leticia es ahora la triple frontera. Es frontera entre Perú, Colombia y Brasil, ¿no? ¿Cuándo se va a llevar al acuerdo? En 1851, pero el tratado se va a firmar en 1922. Y es un problema, porque se encontraba en ese momento Leguía que se le va a considerar por este tipo de acciones un presidente entreguista, entregaba, ¿no? Estados Unidos, ¿quieres eso? Te lo doy. Firmó el tratado de Ancón, el tratado de Ancón, el Tratado de Lima, por el cual, no el de Ancón es el de que firmó Iglesias con Chile. Después va a haber el Tratado de Lima, por el cual se entrega Arica. Entonces Leguía va a morir en la cárcel, va a tener un triste y un final bien feo, ¿no? Pero Leguía va a entregar un montón de territorios. Va a entregar con Chile Arica, va a entregar con Colombia todo lo que va a estar entre el río Caquetá y el río Putumayo. Miren la fecha, que es la fecha del oncenio de Leguía. De este modo, Colombia obtuvo acceso directo al Amazonas a través de la cesión que hacía el Perú de un territorio de forma trapezoidal, cuya base estaba constituida por el río Amazonas y cuyo poblado más importante era la ciudad peruana de Leticia. Era una ciudad peruana. Leticia la habían fundado colonos peruanos en ese punto del río Amazonas. Pero Colombia quería tener acceso al río Amazonas. Le convenía, le parecía estratégico para poder sacar. Recordemos el contexto económico, es la fiebre del caucho. El caucho se necesita en Europa para hacer las llantas, ¿no? Entonces va a ser el boom del caucho, va a haber mucho dinero recolectándose. Y esta zona, la zona de la selva, es donde se encuentran los árboles de donde se va a sacar el árbol del caucho. Entonces, Colombia necesitaba un acceso para poder sacar el caucho que había justo de las zonas que eran las zonas peruanas. De este modo, Colombia obtuvo acceso directo al río Amazonas a través de la cesión que hacía el Perú de un territorio de forma trapezoidal, cuya base estaba constituida en el río Amazonas y cuyo poblado más importante era la ciudad de Leticia, que ya les expliqué. A cambio, Colombia reconocía como peruanos todos los territorios comprendidos en la margen derecha del río Putumayo. Ya no les voy a pedir Loreto, ya no les voy a pedir Maina. Está bien, ustedes se lo quedan, pero me dan salida al Amazonas, que es lo que yo quiero. Y la línea establecida en la frontera entre Ecuador y Colombia, en las ollas del Putumayo y el Napo. Lo que ustedes digan sobre Ecuador, yo voy a estar de acuerdo.
¿no? Eso es lo que va, también es una ganancia diplomática que le vamos a hacer a partir de la cesión de estos territorios. Vamos a tener a Colombia a favor de la petición peruana sobre Ecuador, porque Ecuador quería llegar hasta todo Loreto. Esos eran lo que Ecuador también quería, ¿no? Las pretensiones de Ecuador sobre esta zona. Miren los mapas. Miren los mapas de esta zona. Miren los mapas, pongan Ecuador a través de la historia y Ecuador va a ponerse que tenía sus límites hasta el río Amazonas, ¿no? Pero a partir de acá se va quedando solo en su reclamo Ecuador. Entonces el Perú es cierto que nosotros vamos a perder, ¿no? Todo siempre es una cuestión, en política es una cuestión de que ganas y pierdes. Perdimos, como le acabo de decir Leticia, perdimos en la zona entre Putumayo y Caquetá, ¿no? Pero también tenemos que ver que nos libramos de tener otra guerra importante con Ecuador. Lo de Ecuador va a continuar hasta el año 93. Hasta el año 93 hemos tenido una guerra con Ecuador porque Ecuador no cesa en sus pretensiones por recuperar la zona de Maynas, la zona que es ahora el departamento de Loreto. Este tratado, que fue muy cuestionado por su carácter secreto, ese va a ser un problema. Leguía firma el tratado Salomón-Lozano como si fuera un tratado secreto. Y ya lo hemos visto en el asunto con Chile. ¿Para qué haces un tratado secreto? Sino para perjudicar a otro. Por lo menos hasta 1925, porque los tratados en esta índole tienen que ser refrendados por el Senado, por el Congreso. El Congreso lo va a ratificar, pero tenemos en cuenta que el Congreso era un Congreso leguista, ¿no? Era un Congreso que estaba al mando de Leguía. Por eso necesitamos tener congresistas independientes, firmes, que defiendan los intereses patrios, no los de su jefe de partido. En 1900, hasta 1925, que recién fue aprobado por el Congreso peruano, que el Congreso peruano estaba controlado por el partido de Leguía. En 1928, Colombia obtuvo un territorio más extenso en comparación con el Perú, además del acceso al Amazonas. La entrega de territorio se realizó recién en 1930, pocos meses antes de la caída de Leguía, quien se dice que aceptó, quien se dice, todo lo que digo son, ¿no?, la prensa de la época, ¿no? Comentarios de especialistas de la época, de historiadores de la época, ¿no? Se dice que Leguía aceptó ceder territorios como un modo de congraciarse con Estados Unidos. Este país era árbitro en el contencioso publicitario con Chile, ¿no? Entonces, como Chile, teníamos este problema de Tacna y Arica, lo que les acabo de explicar. Entonces Perú tenía que congraciarse con Estados Unidos. ¿Qué hago para congraciarme como Estados Unidos? Le cedo este territorio. ¿Por qué Estados Unidos quiere hacer eso? Para compensar a Colombia de la pérdida que ha tenido de Panamá. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo es así, está hilado. Este país era nuestro árbitro en el contencioso plebiscitario con Chile y buscaba compensar a Colombia por la pérdida de Panamá. El tratado también generó rechazo porque no establecieron claramente las compensaciones económicas. Hemos perdido un pueblo que vive peruanos ahí. A nosotros, ¿qué nos va a tocar? A la gente que vive ahí, ¿qué les va a tocar? No se establecía nada en el convenio, en el tratado. Para los peruanos que poseían tierras en las zonas que se les había cedido a Colombia. Sin embargo, desde el punto de vista diplomático, este tratado reforzó la posición peruana frente al problema limítrofe con Ecuador, ¿no? Como les digo, era tratar de compensar una cosa con otra, porque eliminó el apoyo de Colombia a Ecuador. Entonces Colombia y Ecuador ya no van a tener un solo frente. Perú y Colombia se van a aliar y quien va a perder va a ser Colombia. Por ello, el gobierno ecuatoriano se mostró contrario a la ratificación del tratado Salomón. Colombia no lo va a aceptar. Después vamos a tener una guerra con ellos, varias guerras.
que definió de manera absoluta la frontera. Este va a ser el tratado que va a definir la frontera entre nosotros. Va a ser un tratado que le va a costar a Leguía muchísimo. No sé si es que entendimos bien todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba en juego. Es cierto que estábamos perdiendo cosas, pero en la diplomacia es así, ¿no? Uno pierde y gana cosas. No es que esté de acuerdo, les muestro los hechos. Ustedes tomen posturas, ustedes fíjense por otros lugares, revisen, ¿no? Revisen bibliografía si les interesa el tema de las cuestiones limítrofe. Me acuerdo que mi profesor de historia, a pocos presidentes odiaba tanto como a Leguía. ¿No? Mi profesor lo odiaba, decía que era entreguista, que había tenido solamente ganas de congraciarse con Estados Unidos, que solamente pensaba en los Estados Unidos, no pensaba en los intereses peruanos. Pero cuando uno lee artículos de la época, ¿no? Entonces también era necesidad de salir diplomática. No podemos estar teniendo guerras contra todos. Tenemos que ceder en algunas cosas aunque perdamos, ¿no? El problema es cuando perdemos cuando perdemos mucho, ¿no? Está bien, ¿no? Pierdo, pero si pierdo mucho, duele, cuesta. En esta época hubo un gran descontento porque como le digo, Leticia era una ciudad peruana. Habíamos perdido ya Arica. Estamos perdiendo Leticia, perdemos por todos lados, ¿no? No sé, entonces la historia es una cuestión complicada. Hay que ver siempre todas las partes y el contexto. Hay que ver el contexto en el cual se están desarrollando los hechos. Bien, esto es lo que corresponde a la frontera con Colombia. Vamos a ir avanzando con cada uno de los países, cómo es que vamos a llegar a establecer fronteras. Primero tenemos que establecer bien la de Colombia para entender qué pasa con Ecuador, qué pasa con Brasil, con Bolivia y con Chile, y con lo que hemos visto de la guerra, eso nos va a servir para entender esa frontera. Bien, chicos, espero que estén bien. Estoy pensando en ustedes. Recuerden lo que les dije al inicio de la clase. Que nada nos quite la alegría de vivir. Hagan su playlist de música de cuarentena, música alegre, ¿no? Música que nos ponga bien, ¿no? Voy a ponerla de nuevo. No, ya no, ya. Búsquenla, ¿no? Ya saben cuál es. Estoy pensando en ustedes y el video es bastante largo. Estoy pensando en ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima clase. Chau.